Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días todavía. Buenas tardes, según la latitud donde nos vean. Les saluda a su servidor y amigo Alejandro Amaya, hoy transmitiendo a través de Univid Medios un programa especial. Esperamos la incorporación de nuestro querido amigo y compañero Paco Granillo, que lo hará en unos minutos, tiene algún problema técnico, pero no dejo de saludar este día a mi gran querido amigo, maestro, mentor, mi querido Juan Arturo Ojeda. ¿Cómo estás, querido Arturo? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muchas gracias, Alejandro, por este espacio y más por el encuentro de amigos y de hermanos que nos une desde hace muchísimos años. Gracias a tu auditorio por permitirme sumarme a esta causa tan bonita que tuviste a bien invitarme el día de hoy. Bien, y quiero saludar a mi querido Paco Granillo. ¿Cómo estás, querido hermano? Muy contento de estar con ustedes, muy triste por la noticia de el fallecimiento del Papa Francisco. De verdad es algo que desafortunadamente pues ya se venía venir, pero que siempre al enterarnos de la noticia nos causa un dolor. Quiero saludar con mucho cariño a Juan Arturo Ojeda García. Muchas gracias por acompañarnos, Alex Amaya, de verdad, gracias por la invitación y qué gusto reencontrarme con ustedes. Qué lástima que sea en estas circunstancias. Bueno, valió la pena honrar la vida de un líder religioso, un líder para muchísimas personas, y un hombre que vino a darle oxígeno a la iglesia. Voy a poner en contexto, bueno, insisto, para mí es un honor tener al periodista Paco Granillo. Mi querido Juan Arturo Ojeda, hace un par de semanas platicábamos un poquito al respecto, ¿no? Incluso hablamos de los culpables, nos adelantamos un poquito, pero va a ser un tema más adelante. Déjame decirte, Paco, y te lo digo en un minutito muy rápido. Mi querido Juan Arturo, no voy a decir hace cuántos años, pero hace ya muchas décadas, me, me daba clases en la tarde y llevábamos un libro que un día se lo voy a mostrar, se titula El misterio de la existencia, editorial Cristocosmo, ¿no? Nunca se me olvida. Pero si hay una persona a la que le aprendí y a quien yo admiraba con cada uno de sus comentarios fue a mi querido Arturo, que debes de saber que también es, bueno, estudió teología, tiene todo este principio filosófico, teológico, mi querido Paco Granillo, un gran periodista, y pongo contexto para abrir diálogo con todos y cada uno de ustedes. Venimos de un siglo y estamos comenzando un siglo también donde el día de hoy, con la muerte del Papa Francisco, me parece que es coyuntural, porque se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Hubo un papa para cada situación en circunstancias específicas, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Vamos a recordar que Karol Wojtyła, Juan Pablo II, un papa polaco, es elegido, bueno, voy a hacer un poquito de el rompecabezas. Venía también de esa guerra, ¿no? Como polaco, sufrió los horrores de la guerra también y entendía mucho cómo estaba la situación sociopolítica dentro de la iglesia. Tuvimos un papa también que duró muy poco, Juan Pablo I. Juan XXIII, por ejemplo, el papa bueno, que pensaban que iba a ser un papa de transición, o sorpresa con Juan XXIII, porque nada más y nada menos viene a dar una transformación a la iglesia brutal, ¿no? Con el Concilio Vaticano II, ¿no? Que después viene Pablo VI a rubricarlo. Entonces, la llegada, estoy haciendo un poquito del contexto, retomando de varias partes, viene también Benedicto XVI. Benedicto XVI es
no digo un regreso, pero fue un apego a la ortodoxia más férrea de la iglesia, y viene un Papa Francisco, primer Papa latinoamericano, que venía a darle un refresh a la iglesia, y con un pontificado, bueno, primer papa jesuita. Vamos a hablar también de los papables más adelante. Un papa para estos tiempos también, ¿no? En la fenomenología latinoamericana, un papa que sorprendió al mundo por su sencillez, de ahí también el nombre de Francisco. Y hoy, justamente, bueno, nos enteramos hace unas horas, 21 de abril, Papa Francisco nace el 17 de diciembre de 1936, y hoy, 21 de abril, dicen que a las 3:04 de la tarde fue que anuncian su muerte. Ya venía de algunos problemitas, pero mi querido Juan Arturo, y así vamos a ir dando la vuelta. ¿Qué opinión te da el Papa Francisco y cuál es el legado que nos deja? Bueno, yo admiro del Papa Francisco su humanismo, su cercanía a la gente, su carisma siempre cercano al pueblo. Digo, todo lo basó desde su mismo nombre que asumió como Papa Francisco, y quiso tomar precisamente todo lo que fue la vida de Francisco de Asís, cercano a la pobreza, cercano a la gente, considerar a toda la humanidad y a todo el cosmos como una fraternidad universal. Y esto para mí, pues es el legado más importante, que dejando un poco de lado la dogmática o la ortodoxia de extrema derecha, se acercó al pueblo. Tal vez esto fue lo que generó en algunos sectores mismos de la iglesia algunos conflictos, al no entender que necesitamos una iglesia más humana, que dé respuesta a las necesidades de cada gente, de cada circunstancia, de cada pueblo. Y desde la vida misma, convertir un cristianismo que tenga enraizado ahí los valores cristianos. Creo que esto para mí es lo más importante del legado de Francisco, ¿sí? Que seguramente se va a extrañar. A mí me llamó mucho la atención que después de Benedicto XVI, un hombre dogmático, un hombre de teología, un hombre totalmente ortodoxo y cercano siempre a la tradición de la iglesia, él mismo reconociera que era necesario dar una vuelco a la vida cristiana y católica, y él mismo como que aventaba a Francisco para que fuera el siguiente papa y le diera a la iglesia católica un corazón más de carne, más allegado a los hombres. Y repito, que desde la vida cotidiana, desde la vida cercana, ahí se vivieran los valores del cristianismo. Para mí este es el legado más importante que nos ha dejado Francisco. Querido Paco Granillo. Yo creo y estoy seguro de que el paso del Papa Francisco es uno de los más importantes de los últimos tiempos. Y más para quienes pertenecemos a la fe católica, el hecho de que haya llegado un Papa latinoamericano que nos hablara en nuestro idioma, que entendiera quiénes somos los católicos latinoamericanos, qué ha significado para nosotros la iglesia. Su paso ha sido de verdad muy importante, y quiero resaltar uno de los puntos más importantes que realizó en su pontificado, casi al empezar, el haber pedido perdón a las comunidades indígenas, a los pueblos indígenas, el haber pedido perdón pues por aquellas situaciones en que a lo mejor no es que se haya abusado de ellos, pero a lo mejor no se tomaron en cuenta
como debían de haberse tomado en cuenta desde el principio. Yo estoy seguro que siempre han sido tomados en cuenta y gracias a eso hay en los pueblos más lejanos, hay una capilla, hay una parroquia y eso es tomarlos en cuenta, es querer llevar la iglesia a todos los puntos, el mensaje de Jesucristo nuestro Señor, eso es importante. Pero también reconozco que a lo mejor no se cumplieron los objetivos con ciertos pueblos indígenas y que él al inicio de su pontificado haya pedido perdón a esta población que a veces es muy vulnerable y que pues los haya hecho sentir bien con esta solicitud de perdón, de decirles, bueno, a lo mejor nos equivocamos en algunas cosas, en algunos no los tomamos en cuenta como deberían de haber sido. Ese fue el punto más humilde que creo que significó mucho para nosotros como latinoamericanos, ¿no? En el mundo global, considero que desafortunadamente faltaron años, ¿no? Desafortunadamente faltaron años porque tenía una gran cantidad de energía, tenía una gran cantidad de expectativas, se trató de mimetizar con el mundo actual, que es un mundo digital, absolutamente no lo podemos negar, pero el hecho de haberse incorporado a este mundo digital y que de pronto lo veíamos dando un mensaje y que se difundía rápidamente por todas las plataformas, por Facebook, por WhatsApp, por TikTok, y llevar un mensaje siempre de esperanza, pero gracias a esta oportunidad de decir, bueno, el mundo digital es lo de hoy, es una herramienta para llegar a más personas y el poder utilizarla a través de todo su equipo de trabajo, etcétera, para poder llegar a más personas, creo que es parte de lo que nos está dejando y la transformación que ha estado haciendo, que donde habla de que continuemos siendo una familia, de que continuemos respetando esto que se llama hogar y que sigamos respetando precisamente los valores de la familia y con un esfuerzo de que sobreviva en un lugar donde cada vez la gente dura menos en un matrimonio, se casan y ya por cualquier situación desintegran ese hogar en donde los jóvenes no van a tener un guía o una guía, hombre o mujer, y que el hecho de que Francisco, el Papa Francisco, luchara por esa institución tan importante que es la familia, creo que es uno de los legados más importantes que nos deja Papa Francisco. Gracias, Paco. El Papa Francisco no la tenía fácil después de tener a un Juan Pablo II. Juan Pablo II de alguna manera casi le pasó la estafeta a Ratzinger, a Benedicto XVI, pero vaya contexto en el que llega el Papa Bergoglio, el Papa Francisco, al pontificado. Tuve la oportunidad hace un par de años y fíjense que bueno, ya no la he visto, pero vi la serie, larga, la serie de su vida del Papa Francisco. Vi varios documentales acerca de su vida y bueno, vamos a hablar un poco de su trayectoria, pero quiero retomar algo de lo que estaba diciendo mi querido Paco Granillo y de lo que estaba diciendo mi querido Juan Arturo Ojeda acerca de su legado. Fue un papa que también le tocó una iglesia cambiante, tú dirás, una iglesia cambiante, las circunstancias de la iglesia hoy en día son muy distintas a las de hace muchos años, ¿no? Tú dirás, ¿qué es lo distinto? Bueno, Paco hablaba de, estamos en una era digital, por un lado. Dos, hablamos de una iglesia incluyente. Uno de los papas que se atrevió a hablar, por ejemplo, de incluir
a la familia gay dentro de la iglesia. Uf, se rasgaban las vestiduras también por hablar de esta inclusión. Hablar de los divorciados también dentro de la iglesia. O sea, hablar, y lo dijo Paco una y otra vez, hablar de los más vulnerables. Hay un autor, no sé si lo recuerdan o tú lo leíste, mi querido Juan Arturo Ojeda, que sigue siendo uno de mis autores de cabecera. Tengo todos sus libros. José Luis Cortés. Tiene un libro, es un español, tiene un libro que se llama Un señor como Dios manda. Y este libro de Un señor como Dios manda tiene la figura de un papa, a ver si ahora mismo encuentro el texto en algún momento, y cómo lo vuelve cercano a la gente y lo conecta con pues, lo conecta con el mundo. Y tenemos un papa, de pronto, un hincha del fútbol, ¿no? Un hombre que incluso quiso escuchaba ahorita uno de mis compañeros de la universidad, a Roberto Santa Cruz, donde hablaban del anillo papal, ¿no? Que él justamente quiso usar el que tenía como obispo, ¿no? Como cardenal. Como cardenal. Y interesante porque estuvo en las comunidades más difíciles de Argentina, ¿no? Viene de vivir un montón de cosas en la Argentina que lo marcaron como pontífice. Y lo dijo de manera muy puntual mi querido Paco Granillo: faltó tiempo. Y vaya vara que le deja el que viene. Ya hablaremos de eso más adelante porque es coyuntural lo que está pasando ahora mismo en la iglesia, ¿no? No vamos a hablar de esto en este momento, o digo, no en este justo momento, porque estamos hablando de ese legado, de esa inclusión. O sea, lo vamos a hacer durante el programa, pero lo vamos a hacer por bloques. Vaya que se necesitaba un papa latinoamericano, ya más adelante se necesitará un papa africano, dado que la iglesia está apuntando toda. Ahora, qué curioso, se cambiaron los papeles. Antes se iba a evangelizar a los africanos y ahora los africanos tienen la masa dura de la iglesia junto con Latinoamérica. Pero bueno, vamos a hablar de eso. Seguimos hablando de su legado, mi querido Juan Arturo. Un jesuita que fue, bueno, de formación, fue químico, fue provincial de los jesuitas, un hombre que la Compañía de Jesús también que tiene una visión del mundo, de la iglesia, muy diferente. Adelante. Sí, muchas gracias. Yo insisto y quiero darle todavía un poco de amplitud a lo que Paco ya nos decía, un hombre santo, y santo concebido bajo la misma forma en que lo concebía, la santidad concebida desde la vida ordinaria, vivida al máximo y vivida en plenitud. Paco hablaba de cómo él se incorporó incluso al mundo tecnológico, ¿sí? Y de ahí yo quiero rescatar un concepto muy interesante, todo lo que impulsó él para que la santidad ordinaria de los católicos fuera algo más vivencial y más cotidiano, al grado de que empujó al primer santo millennial, que es Carlo Acutis, ¿no? Y un muchacho tecnológico metido en las redes sociales, un muchacho de nuestra era, de nuestro milenio, ¿sí? Y que Francisco lo impulsa como un hombre santo, como un muchacho santo y modelo y ejemplo para la juventud en estos tiempos. Entonces yo quiero insistir en esta parte de Francisco, como para él el misticismo no consistía en las grandes espiritualidades que tenemos concebidas, que pues a lo largo de los 2000 años que lleva el catolicismo, pues nos han querido meter en la cabeza, sino un misticismo más basado en la cotidianidad, en la vida diaria, ¿sí? Lo que decían un gran
¿cómo se dice? Un gran promotor del deporte, hincha del San Lorenzo de Almagro, y que lo veía como la vida diaria de los seres humanos, o sea, sin un misticismo elevado, sin un concepto etéreo de lo que es Dios, sino más bien de acercarnos a un Dios encarnado, a un Dios que entiende la humanidad, un Dios que comprende, que perdona, que tiene misericordia, un Dios que manifiesta su corazón de padre, pero de madre también, como decía Juan Pablo II, y acercarnos a ese Dios, a la vida de todos los días. Para mí esto es lo rescatable de Francisco, y que ya desde el mundo de su formación, él estuvo formado en los barrios de Buenos Aires, incluso se formó en los patios de las obras salesianas, donde acudían pues los muchachos más vulnerables de esa sociedad. Desde ahí su devoción al equipo de San Lorenzo. Y después en su formación religiosa, pues ustedes saben que los jesuitas tienen un marco referencial en la iglesia que va desde lo más heterodoxo hasta lo más ortodoxo, y ese es el mundo de la Compañía de Jesús, que tiene grandes hombres, pero que no se centran en una especialidad, sino que tienen una apertura de pensamiento muy grande, yo diría de 180 grados, o sea, desde lo más tradicional hasta lo más avanzado. Y pues Francisco se formó en ese carisma de la orden de los jesuitas, y pues su legado como religioso le dio una perspectiva diferente a la iglesia. O sea, que fuera un papa religioso emergido de las congregaciones o de las órdenes religiosas, pues le da un sentido diferente, ¿sí? Un sentido de fraternidad, un sentido que decía Paco de familia, ¿sí? Y que lo vivenció él, no solamente como religioso, sino también en la familia muy pequeña que tuvo, de carne y hueso, con su madre, con su hermana. Y pues, insisto, en este Papa que nos trae a un Dios de carne. A mí en la mañana que me enteré de su deceso, me llamó enormemente la atención de un hombre trabajador, que a pesar de sus 88 años seguía activo. Se vio frenado por la última enfermedad que tuvo, pero todavía ayer no presidió los actos litúrgicos de la Semana Santa, pero ayer sí mandó su bendición Urbi et Orbi, que es la bendición que se da específicamente el día de Pascua, y lo mandó a todos los hombres de todos los pueblos, y él quiso presidirlo como un mensaje de paz, un mensaje de fraternidad, un mensaje de unidad. Y para mí, pues es no solamente la parte teórica de un hombre que entendió el cristianismo desde una parte dogmática, sino que quiso precisamente llevar ese dogma a la vida diaria y al sentir de todos los hombres. Yo insisto, por ejemplo, me he adentrado un poco en todo este mundo de santidad que tuvo este muchacho de Carlo Acutis, y cómo Francisco impulsa a todos los cristianos y a todos los católicos a ser santos en la vida diaria. Cómo impulsa a este muchacho muy joven, ¿sí? Y que está metido en el mundo de los jóvenes, en el mundo ordinario de la tecnología, de las redes sociales, y que desde ahí trata de mandar un mensaje de amor y de cristiandad. Y él lo impulsa como el santo, como un santo modelo para los muchachos. Esto es lo que a mí me causa mucha admiración por parte de Francisco, su implacable corazón humano que late. Gracias, mi querido Arturo. Mi querido Paco Granillo. Ahorita que hablas de admiración, de verdad, hay que admirar profundamente el hecho de que en sus últimas horas de vida haya hecho un esfuerzo para salir al balcón, para salir al público y dar esta bendición a todo el mundo. Perdonar el pecado
de quienes recibieron, como lo dijo, literalmente lo dijo, a quienes nos están escuchando en radio, en televisión y en todos los medios digitales, dio su bendición, y el haber estado hasta el último día de su vida realizando este pontificado, para mí es muy impresionante. Le faltó vida, le faltó tiempo para lograr lo que él tenía propuesto. La decisión del Señor es otra. 88 años son, vaya, bastantes. Su salud ya se había visto afectada hace muchos, muchos años, y hoy nuevamente le cobró la factura. Creíamos que iba a salir adelante cuando aparece antes de las celebraciones de Semana Santa. Teníamos una esperanza de que continuara entre nosotros, teníamos la esperanza de que pudiera continuar. Ya no participó en los rituales de Semana Santa, pero el hecho de que ayer, en su último día en vida terrenal, participara dando esta bendición, sinceramente es algo que todos debemos de tomar en cuenta y de aprender. ¿De qué tenemos que aprender? Como se dice literalmente, morirnos en la raya. Él se murió en la raya, hasta el último momento ofreció la bendición, y no es cualquier bendición. Yo quisiera, Juan Arturo, que nos dijeras qué significa esta bendición, pero el hecho de que todos la hayamos recibido y que la podamos escuchar continuamente. Yo en la mañana la compartí desde muy temprano en mis redes sociales. Yo me enteré a las 3 de la mañana y desde ese momento empecé a compartir la información, y creo que nos da un gran ejemplo de que no podemos rendirnos, de que no debemos nunca bajar la guardia, y si tenemos un propósito, hasta el último momento hacerlo, como él lo hizo el día de ayer, y que hoy desafortunadamente ya no está entre nosotros, pero nos deja ese ejemplo de esfuerzo, de empeño y de amor por los demás. Querido Paco, antes de darle la palabra a mi querido Juan Arturo Ojeda, Urbi et Orbi para todos los pueblos del mundo, que nos cuente un poquito Juan Arturo Ojeda, y no solamente estuvo presente físicamente, sino que también dio el último recorrido en la plaza de San Pedro, como dicen en la raya. Hay muchos saludos. Orte Ávila manda saludos, Eduardo Legarreta, saludos a los tres. Gaby también nos manda muchos saludos. Juan Arturo González Victoria, saludos, su amigo Arturo González Victoria, alias el famoso Pitis, dice, saludos, mi querido Arturo, un saludo. Laura Palafox, saludos. Sandra Lauda García Gallardo, es hora de que vayan compartiendo en sus redes el programa, querido Paco. Ya les mandé por ahí en su WhatsApp el programa para que lo vayan compartiendo. Mirim, saludos, un gusto verlos juntos. María Concepción Patlán Reina, buenos días. Enrique Monroy, saludos, estimado Ojeda, te mandan muchos saludos, Enrique Monroy. Y nos ibas a comentar un poquito, mi querido Juan Arturo, de qué va esta bendición Urbi et Orbi para todos los pueblos del mundo en latín. Ok, ya por tradición apostólica, la bendición Urbi et Orbi es un legado de la Iglesia Católica reservada solamente para el Papa. El Papa es el único que manda esta bendición desde tiempos apostólicos. Y el nombre de Urbi et Orbi, que viene del latín urbi, es por la ciudad de Roma. Es una bendición que Papa, siendo el obispo de Roma, él manda la bendición a la ciudad de Roma, que es la sede de la Iglesia Católica,
pero además es orbi, a todo el mundo, a todo el orbe. Entonces la bendición urbi et orbi es para la ciudad de Roma, como él como obispo de Roma, y orbi como sumo pontífice de la Iglesia Universal. Y esta bendición urbi et orbi, que es exclusiva solamente del Papa, se da en 2 ocasiones que manifiestan la historia de la salvación de Cristo Jesús manifiesta en su iglesia, que es el día 25 de diciembre, que es cuando nosotros recordamos el nacimiento de Jesús, la humanización o la encarnación de Jesús. Entonces el día 25 de diciembre y el domingo de Pascua, que es el culmen de la muerte y resurrección de Jesús como manifestación de redención, entonces es cuando el Papa acostumbra mandar esta bendición urbi et orbi. Entonces toma un carácter importante que siendo su último día de vida, como decía Paco Granillo, el último día de vida del Papa Francisco, él dé la bendición a Roma como sede de la iglesia cristiana y a todo el mundo. Y haciendo énfasis, él hizo ayer énfasis en la hermandad, en el concepto de humanidad, ¿sí? Y de paz entre los hombres. Ese es realmente el significado de esta bendición urbi et orbi, que solamente, repito, se da en 2 ocasiones, Navidad y Pascua. Y yo quiero hacer también la reflexión cómo Dios premia también a sus mejores, él siendo el pastor, él premia a sus mejores ovejas, ¿sí? Y le reconoce toda su trayectoria de entrega al servicio de la humanidad, llevándoselo a su casa después de haber celebrado la Pascua de Jesús. Entonces, el que al día siguiente él esté ya participando de la herencia de Dios, pues para mí es algo importante que Dios le haya dado y abierto las puertas de su reino a una de sus ovejas más predilectas, ¿sí? Y que lo haga precisamente al día siguiente de celebrar la Pascua de nuestro Señor. Gracias. Mandamos un saludo a mi querido Pedro Garfias, también que está viendo el programa. Enrique Monroy también me manda saludos. Gracias, mi querido Enrique, qué gusto saludarte. Oli Sánchez, saludos, un gran programa. Nos están siguiendo varias personas. Quiero dar una participación muy breve y tiene que ver con esa trayectoria del Papa Francisco, que incluso ayudó a muchísimos sacerdotes, muchísimos seminaristas. Le tocó lidiar en forma polémica, después le recriminaban, pero alguien tenía que hacer ese contacto entre el gobierno y la iglesia. Le tocó como provincial eso y alguien lo tenía que hacer. Salvó muchísimas vidas. Tengo el texto de José Luis Cortés, voy a compartir un breve párrafo, porque me parece que el Papa Francisco, esto se escribió hace décadas, de José Luis Cortés, me parecía muy osado para la época, y no sé por qué cada vez que yo leía esto del pasado, pensaba en este pontificado del Papa Francisco, desparpajado José Luis Cortés a la hora de plantear este texto, ¿no? Que dice, la iglesia que yo quiero no tiene campanario. Las palomas se encargan de avisarle a la gente. Les dicen, buenos días, la vida sigue viva, vamos a celebrarlo con un poco de vino. La iglesia que yo quiero no necesita templo, siempre habrá un parque libre, o si llueve una casa donde los cortinajes no impidan ver la lluvia, donde la lluvia pueda asistir a la misa. La iglesia que yo quiero no necesita dogmas. Si estoy vivo, si pienso, si siento tantas cosas, no hay por qué poner tantas barreras, sino decir a todos que no deben sentarse antes de haber llegado. Claro que en esta iglesia también habrá un papa, pero un papa casero, con pantuflas de paño, más papuchi que papa, más santo que santísimo. Y si se llama Pepe, que no le llamen Pío. Los obispos, los pobres, suelen ser gente buena. Si no fueran obispos, yo creo que serían santos. Pero claro, les dicen que cuidado y que ojo, y los pobres acaban meando fuera del tiesto. En la iglesia, que digo que yo quiero que sea, ocuparán los cargos gente con experiencia
en lo que significa amar y ser amado. Bueno, es parte del texto. No importa que la iglesia tenga la fe muy floja, mientras busca y pregunta va por buen camino. Los sistemas teológicos tienen un gran peligro de hacernos creer que Dios es un libro de texto. La iglesia que yo quiero puede que se equivoque, que no acierte a ver claro cómo es que, qué grande es Dios, pero será una iglesia donde cabremos todos y hasta probablemente estemos tan a gusto. La iglesia que me gusta, la iglesia que yo quiero, es algo muy sencillo, cosa de gente pobre. No se trata de ir sucios, que te huelan los pies, pero tampoco eso de ir siempre de domingo. Mi iglesia no se engola ni anda con perifolios, tiene humor. Vaya, me parece que el Papa Francisco encaró perfectamente esa iglesia de sencillez. Un papa con una sencillez inconmensurable, un papa también que entendió los nuevos signos de los tiempos y que deja sin duda un gran legado. Hoy despedimos a un hombre que le aportó mucho a la iglesia. Vaya, el hecho de dormir en una habitación sencilla, un hombre que, lo recuerdo, viajando en camión, viajando en metro, escucharlo decir, es una ofensa de pronto tomar un auto último modelo y hacerse y tener esa cercanía con el pueblo. Mi querido Juan Arturo Ojeda, después de este gran legado, de este hombre maravilloso, de este hombre de nuestros tiempos, de este hombre que literal toma la iglesia en medio de una crisis en todos los sentidos, una crisis de religiosos, una crisis, yo no sé si llamarle una crisis de fe, de falta de vocaciones, una crisis en el Banco Vaticano, una crisis en la curia, y un hombre que ejerce la santidad, como lo dijeron, desde su pontificado, y se abre paso y aguanta vara, y prácticamente desgastó su vida haciendo un cambio desde su vida, ¿no? Desde la fuerza de la palabra, desde su liderazgo. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta hoy la iglesia a raíz de su muerte? Interesante la pregunta, Alejandro. Entre el vaivén del dogmatismo de Joseph Ratzinger, de la ortodoxia, y de la custodia de la teología, pues de todos los tiempos del cristianismo, digo que se me hace un camino pues totalmente válido, correcto, porque pues ahí radica los fundamentos de nuestra vida cristiana y católica, pero desde esta parte pendular hasta la otra parte pendular que hablaba José Luis Cortés y de la que nos hiciste mención ahorita, de una iglesia humana, de una iglesia viviente, de una iglesia sufriente. Entonces, ¿cómo conciliar toda la parte dogmática con toda la parte humanística? Pues para mí es el grande reto, ¿sí? El Papa que seguramente vendrá, yo no tengo la menor duda que vendrá desde el mismo corazón de Dios y que pues Dios sigue escribiendo aún en renglones torcidos y que la designación del próximo Papa vendrá precisamente desde la misericordia y desde el corazón mismo de Dios, y que Él designará a la persona que pueda fraguar, que pueda compilar estos dos aspectos que desgraciadamente se han radicalizado, se han polarizado, como les decía, desde la parte dogmática hasta la parte de la realidad humana, cómo conciliar, cómo fraguar estas dos realidades para hacer una iglesia viva. Seguramente el reto que tendrá el nuevo Papa es acercarse igualmente al pueblo, a las comunidades más alejadas, incluso de Dios, y llevarles y evangelizarles a partir de un Dios más cercano.
sin descuidar pues la ortodoxia que se ha cuidado durante 2000 años, ¿no? Pero sin radicalizar un punto, sin radicalizar el otro. Sabemos todo lo que fue en la época de la segunda mitad del siglo XX, todo lo que fue la teología de la liberación, que radicalizó precisamente esta parte humana, ¿no? Sí, donde es necesaria dar respuesta a las inquietudes y necesidades de la vida diaria, pero sin dejar de lado pues la ortodoxia. Entonces, el amalgamar estas dos posiciones será el reto del nuevo pontífice. Yo espero que... Sí, perdón, sí, Alex. adelante. Sí, adelante, concluye. No, yo digo que ese será para mí el reto del nuevo pontífice. Y bueno, pues no sé, están abiertos ahí las diferentes posiciones. Hay quien vaticina que tendrá que ser otro latinoamericano, incluso mexicano. Nomás nosotros tendríamos, como tenemos 6 cardenales, habría 2 papables, porque el derecho canónico dice que no mayores de 80 años, y entonces siendo 6 cardenales mexicanos, solamente tendrían opción 2 de ellos, 2 mexicanos, pero igualmente podría ser un papa, como tú decías, un papa africano, ¿no? Que también la realidad de este continente metido mayormente en la miseria, en la pobreza, en el abandono, pudiera dar respuestas a un mundo cristiano del siglo XXI. Me gusta tu visión y no podemos descuidar la ortodoxia cristiana del catolicismo, férrea ortodoxia, que le llamaban el bulldog de la ortodoxia justamente a Ratzinger, pero bueno, le estalló en las manos ahí una crisis que ya también dijo, bueno, me hago un lado y vamos a darle paso a Francisco, que incluso en su enfermedad designa a una mujer al frente de varias tareas en el Vaticano. Y ahorita vamos a hablar de un salesiano que entra en escena y del cual nos va a platicar mi querido Juan Arturo, no sin antes escuchar el punto de vista de mi querido Paco Granillo. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué sigue para la iglesia, querido Paco? ¿Cuál es tu perspectiva? Mira, te voy a poner un ejemplo muy sencillito. Aquí en el fraccionamiento donde yo habito, se está construyendo una capilla. Y cuando digo se está construyendo es que asistimos a misa con un bulto de piedras allá, con un bulto de arena aquí, con un tejado improvisado, con herrería. Todavía no tenemos las primeras, apenas está terminando de conseguir la campana. Y íbamos primero pocas personas, hoy por fortuna ya se llena, pero el 80% de las personas que asisten somos gente de los, supongo que de los 38 años en adelante. Un 10% son niños de los hijos que asisten. Y un porcentaje muy pequeño es de jóvenes. Entonces, la tarea que dices y que preguntas es volver a enamorar a los jóvenes. Que nosotros, tú, Alejandro, yo, Juan, que convivimos en movimientos como la Pascua Juvenil, en un seminario salesiano, en el que eran multitudes de jóvenes, y todos cantábamos a una sola voz, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, y estábamos enamorados del movimiento de Jesucristo y de llevar el mensaje a quienes nos rodeaban. Hoy la juventud está con un celular en la mano, los niños están con un celular en la mano y no los estamos jalando a la institución tan hermosa que es la fe católica y las capillas, catedrales,
iglesias, templos de nuestra fe. Esa es la gran tarea. Y utilizar y saber utilizar lo que la herramienta cotidiana nos está dando, que son los medios digitales, sin caer en los absurdos de las redes sociales, que son los más, encontramos más absurdos que cuestiones positivas en las redes sociales. Pero yo le decía a un padre, y lo voy a decir ahorita, le dije, oiga padre, me regala una entrevista para invitar a más gente a que venga a la misa, y me dijo, no, es que yo no soy de redes sociales. Y entonces le pregunté, padre, ¿usted grita en la misa o utiliza el micrófono? No, claro que utilizo el micrófono. En todas las iglesias utilizamos el micrófono, pero por supuesto. Entonces el micrófono se convierte en una herramienta para expandir el sonido de su voz. Las redes sociales entonces también son una herramienta para expandir, para segregar el contenido, la información, pero sobre todo el mensaje. Y yo creo que lo que debemos de esperar del próximo Papa, como tú bien lo decías, Juan, que respetando toda esta ortodoxia de la fe cristiana, respetando sin faltar a ella, pero sí sabiendo utilizar las nuevas redes para llegar a más gente. Es algo que ya no vamos a poder parar. La información en medios digitales sería imposible luchar contra las redes sociales. Va a ser algo que llegó para quedarse. Pero entonces las nuevas dirigencias deberían de apropiarse también de estos medios para poder llegar a más gente. En la pandemia utilizamos las redes sociales para poder escuchar la misa. Veíamos a un padre solitario al frente de una cámara dando la misa, y llevábamos el mismo ritual. No cambiaba nada más que el poder recibir físicamente la comunión. Pero también así los mensajes de ahora. El Papa Francisco, el tiempo que pudo convivir con Ratzinger después de que el Papa Benedicto renunció, pues era esa parte también de decir, bueno, yo voy a hacer esto porque es lo que se está viviendo ahorita, ¿no? Yo creo que a Benedicto no se le catalogó como de verdad era. Yo tuve la oportunidad en el Vaticano de estrechar su mano, la mano de Benedicto. Quiero decirles que he tenido dos situaciones muy especiales con los papas, con Juan Pablo II, cuando venía pasando sobre, ya no recuerdo si era Reforma o qué calle era, San Antonio Abad a lo mejor, no me acuerdo. Mi abuelita y mi familia tenían la ilusión de ver a Juan Pablo II. Y cada vez se acercaba más, ya veíamos ¿cómo se llamaba? El papamóvil. Y se acercaba y se acercaba y se acercaba más. En ese momento era totalmente abierto el papamóvil. Pero nosotros estábamos del lado derecho y la mirada del Papa Juan Pablo II estaba hacia el lado izquierdo en el papamóvil, en su trayecto. Y yo dije, mi familia le quiere ver el rostro. Entonces grité tan fuerte, mi grito de Papa fue un grito tan fuerte y desgarrador que el Papa volteó a verme, y recuerdo exactamente su mirada en mis ojos
y ya no me perdió la vista, me ve, todos logran ver su rostro, pero cuando sigue avanzando el auto, el Papa me sigue viendo, voltea, sí, o sea, me sigue con la mirada hasta que ya no puede seguir viéndome y se voltea a continuar el trayecto. Y toda la gente alrededor me dijo, te vio, te vio, te vio. Para mí fue, de ahí en adelante cambió de alguna forma mi vida. Y con el Papa Benedicto también estaba yo en la misa de Año Nuevo y entonces se abren las puertas, nosotros estábamos hasta atrás, por cierto, mi hermana es religiosa y los soldados y los sacerdotes cuando la vieron hasta atrás le dijeron, no madre, usted no puede estar aquí, y la condujeron al altar donde estaba el Papa Benedicto y habían otros sacerdotes y otras religiosas y le dieron su lugar ahí. Yo ya con eso yo ya me sentía maravillado, pero después vi que iba a pasar de regreso por la misma puerta, decidí cambiarme de lugar, hablé con uno de los soldados, que son muy rígidos, y pedí permiso por estar en un lugar, y conforme yo sabía que ahí me iba a saludar, no porque dijera que es Paco Granillo, para nada que ver, sino porque sabía que si yo estiraba la mano en ese lugar, me iba a saludar. Y así fue, concluyó la misa, regresó, estiré mi mano. Moviste tus influencias, Paco, diciendo que eras de TV Azteca. Casi. Ajá. Estiré la mano y quiero decirles que es la mano más suave que he tocado en toda mi vida. Una mano de algodón. Una mano y una sonrisa hermosa. Hermosa. Logré tocar el anillo papal y también fue algo muy impresionante. Al Papa Francisco me tocó verlo en su recorrido al lado de mi hija Melissa, cuando ella era muy pequeña, tenía apenas 2 años, la tenía yo en los hombros y alcancé a verlo, fue la única ocasión que tuve oportunidad de verlo. Pero regresando a esta tarea en que el siguiente Papa tiene que incorporarse a las nuevas tecnologías junto con todo su séquito de colaboradores. Yo hablaba de esto que les decía del padre que no quiso grabar un video para invitar a la gente a asistir a misa en redes sociales, y yo creo que poco a poco se tiene que romper esto con el único objetivo de poder llegar a más personas, ¿no? De poder hacer el mensaje, que el mensaje continúe y alguien va a recibir el mensaje, alguien lo va a clavar en su corazón y a lo mejor ese alguien hace algo por su comunidad, hace algo por su familia y podría llegar muy lejos. Creo que la tarea que viene no es sencilla. Ojalá que, bueno, tú ya lo dijiste, Juan, es Dios al final quien decide quién se va a quedar y esperemos que quien lo reciba haga un gran desempeño aquí en la tierra. Qué gran reflexión nos acaban de hacer los dos y quiero recapitular. Hay un reto para el próximo pontífice de mirar y de cautivar y enamorar a los jóvenes. 2, un papa que pueda entender la era digital, la era de la inteligencia artificial que todo lo está modificando. Como lo dice Arturo, cuidando la ortodoxia. Siento que todavía hay más retos. Incorporar a la mujer
dentro de la estructura de la iglesia. Darles otro tipo de cargos, darles otro tipo de responsabilidades. Digo, no quiero entrar mucho en tema ni en polémica, algo mucho más que la cocina, algo mucho más que necesitamos el protagonismo de las mujeres. Hay grandes retos. Una iglesia, retomar las vocaciones. Hay muchas preguntas de parte, o sea, perdón, de verdad es que no sé si ustedes logran ver todos los mensajes que están entrando. Sí logran verlos, sí logran, pero ahorita les voy a leer algunos de ellos. O sea, está siendo visto históricamente por muchísimas personas, de verdad, y va a ser visto por más todavía. Dice Ale Domínguez, saludos, una gran pérdida para el mundo, un gran hombre, un ser humano que transformó el presente, el aquí y el ahora, ¿no? Mario Arturo dice, mi punto de vista es el siguiente, ¿no? Falleció un gran político, sin duda, ¿no? Un gran líder, yo creo que el más poderoso, sin verlo meterse en religión, bueno, pues un líder de millones de feligreses. Elizabeth Anaya desde Arizona, qué historia tan maravillosa y afortunada, me encantó la de Paco Granillo. Juan Varela, saludos a todos. Juan Arturo González Victoria, son las 12 del día. Y aquí en Coacalco de Berriozábal, el Estado de México, suenan las campanas de la iglesia. Quizás sea una despedida para el Papa Francisco. Bueno, honrarlo donde quiera que está. El mismo Arturo González Victoria, me gustaría saber de los problemas religiosos que enfrentó el Papa bajo su visión latinoamericana, ¿no? Es que dejemos la visión latinoamericana, fue esa visión muy humana, ¿no? Él decía el aborto y la inclusión, bueno, con respecto al respeto a la vida y a la inclusión, sí enfrentó muchas cosas el Papa Francisco, sobre todo en la parte de la inclusión. Yo creo que todos los que estamos en este panel sabemos del respeto y el valor que tiene una vida. De eso creo que no está puesto a discusión, ¿no? O sea, entendemos el valor de una vida. Y hoy, en estos nuevos signos de los tiempos, hablar de la inclusión también es importantísimo, es importantísimo. Vamos a ir rubricando, ¿no? El Papa Francisco pidió ser llamado así en honor a San Francisco de Asís. O sea, independientemente de lo cual ya nos habló mi querido Juan Arturo Ojeda, lo que significó la compañía de Jesús en su pontificado, el Papa Bergoglio tuvo una visión y subrayó la relación entre los pobres y la fragilidad del planeta. Todavía, y en eso estamos de acuerdo quienes estamos aquí, también nuestros interlocutores, vivimos no solamente en la realidad o en el orden de Latinoamérica, sino en el orden mundial, un mundo muy desigual, donde los pobres se han acrecentado, ¿no? Fue un papa, ya que hablarlo también, que puso el dedo en la llaga sobre sacerdotes que cometieron abusos sexuales. Fue un papa también que promovió la paz, que promovió el ecumenismo. Como les decía, el Papa Bergoglio, José Mario Bergoglio, era descendiente de inmigrantes italianos, estudió ingeniería química. Pues familia pequeña, así como pequeña, no. Eran varios hermanos. Su abuela tuvo una gran influencia sobre él. Él se ordena sacerdote en 1969 y bueno, entra a la compañía de Jesús para convertirse en jesuita. Impartió clases de literatura, qué curioso, ¿no? Él admiraba mucho a Borges, también estudió psicología, hizo estudios en el extranjero, en España, y
quiero destacar el hecho de que haya tomado el nombre de Francisco de Asís en honor a Francisco, primer papa latinoamericano, primer papa jesuita. Bueno, la elección de este papa argentino despertó grandes expectativas y mucha gente esperaba cambios en la Iglesia Católica. Hablando de ortodoxia, la política en todos lados es fuerte. Lo atacaron muchísimo aún dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, rompió la homofobia, fue hablando de la visión del aborto. Él llegó a decir, el aborto es más que un problema, y fijando postura acerca del Papa Francisco. Y aquí, literal, llegó a decir que era un homicidio. En términos inequívocos, quien realiza un aborto mata. Vaya, nos preguntaban qué pensaba acerca del aborto. Bueno, pues eso es lo que pensó, decía mi querido Juan Arturo, que además quiso poner santos actuales, ¿no? Para que se dé una idea, el Papa en números tuvo más de 900 canonizaciones, y este es un legado que va a perdurar. También se preparó para la continuidad de su obra al elegir múltiples consistorios a la mayoría de los cardenales que escogerán a su sucesor. Escogió 21 cardenales. Y en este momento, queridos amigos, puede quedar como anécdota, pero lo queremos dejar asentado en este programa. Quiero hablar del rector mayor, del que fuera el rector mayor de los salesianos, que, bueno, por cierto, también se acaba de elegir al nuevo, pero no quiero platicar mucho del tema, porque además sirve como anécdota, porque es un papable, el ex rector mayor de los salesianos. Nos va a hablar de este español, de este cardenal y de esta posibilidad, digo, cabe como posibilidad. Compártenos un poquito de esto, mi querido Juan Arturo. Lo platicas de una manera extraordinaria, además. Tuve un desayuno con él no hace mucho y platicamos de esto antes de este evento y me resultó fascinante su postura. Adelante. Gracias, Alex. Bueno, pues poner en contexto nada más a los que nos están escuchando. El cardenal Ángel Fernández Artime fue nombrado directamente por el Papa como cardenal. Lo marca el derecho canónico como algo ordinario, sí, en el contexto legal de la Iglesia, pero no así en la praxis, en la práctica diaria. La asunción del cardenalato a un sacerdote, o sea, el proceso natural es que un sacerdote sea posteriormente ordenado obispo y después de ser obispo se le dé el nombramiento de cardenal. En el caso del padre Ángel Fernández Artime, el Papa Francisco lo eligió a él directamente, siendo rector mayor de los salesianos, o sea, siendo la cabeza de toda esta congregación de los salesianos, elige nombrarlo como cardenal sin haberlo anteriormente ordenado como obispo. La ordenación episcopal se la da posteriormente después al nombramiento de ser cardenal. Por ahí hay algunas conspiraciones que hablan o hablaban de que el Papa Francisco quería que el cardenal, ahora cardenal salesiano, pudiera ser su sucesor directo, y por ahí hubo la idea de que se le nombrara, el Papa lo nombrara como obispo auxiliar de Roma. El Papa es por supremacía el obispo de Roma, pero durante los 2000 años que tiene la Iglesia Católica nunca ha habido un obispo auxiliar. Todas las iglesias que tienen su cabeza, que es el obispo,
el obispo siempre nombra su obispo auxiliar, que es como el segundo de a bordo, y en el caso de la ausencia del obispo en una diócesis, quien lo sustituye es su obispo auxiliar. En el caso de Roma es la única iglesia que no cuenta con un obispo auxiliar, porque se le da nominativamente el nombre de obispo de Roma al Papa. Y entonces el Papa decía, según los conspiranoicos, decía, va a nombrar como obispo auxiliar al cardenal Artime, es decir, al rector mayor de los salesianos, con la finalidad de que él, faltando físicamente, que es ahorita el caso, él asumiera de facto, o sea, de forma directa, ¿sí? El papado. Y entonces los que estaban dentro de la curia romana decían, es que esto no es posible, o sea, esto nunca se ha dado, esto no puede ser, el Papa se está brincando todas las trancas, el Papa, pero de hecho, o sea, era posible que pudiera haber sido así, ¿no? No surgió porque seguramente hubo algunas consideraciones ahí de la ala más conservadora de la iglesia, donde decían, pues no puede haber una sucesión directa, sino que esta tiene que ser mediante el método del cónclave, pues que es la elección de todos los cardenales, ¿no? Entonces esto lo comentaba yo con Alejandro porque dentro de las redes sociales algunos suponían que el Papa Francisco hiciera así como pusiera el dedo directamente sobre el rector mayor de los salesianos para que él fuera directamente su sucesor sin necesidad de que hubiera un cónclave. Todo esto yo lo leí, sea cierto o no, en el fondo, lo que me dejaba ver a mí de forma personal es el interés de Francisco de que la continuidad de su papado se diera en el enfoque de meter el cristianismo en el corazón de los jóvenes. Cierto. Bien. Y ese era el punto más álgido y más... Bien. ¿Sí? Y él se formó, repito, en los oratorios, siendo un niño, se formó en los oratorios de Buenos Aires con los salesianos. Él conoce el carisma de los salesianos. Hace pocos días terminaron los salesianos de terminar su capítulo general 29, donde hubo la elección de su nuevo rector mayor, al dejar el trabajo ya del cardenal Artime ya de función. Y a mí me llama la atención cómo en este capítulo 29 de los salesianos dicen que su lema fue apasionados por Jesucristo, ¿sí? Entregados a los jóvenes. Entonces, este es el carisma de los salesianos, y para mí la visión de Francisco es que si su sucesor pudiera tener este mismo sentido, lo hiciera con el corazón enfocado directamente hacia los muchachos, ¿sí? Y para mí ese es el mensaje más bonito que Francisco nos pudo legar. Voy a pasar con Paco Granillo, pero voy a unir a los dos, voy a unir lo que dijo Paco, fíjate, qué interesante, donde decía, el mayor desafío, además de la era digital, son los jóvenes. Y de pronto Francisco le pone el ojo al rector mayor de los salesianos, que siendo en función rector mayor, lo elige el cardenal. Ya después hacemos lo que tengamos que hacer, cosa que sucedió ya después, todo al contrario, porque había como si hubiera prisa. Lo digo en el lo que le faltó y le alcanzó todavía al Papa, fue un poquito de tiempo para correr cosas por la estructura. Pero hace sentido, y hoy lo ponemos en este programa como un papable muy fuerte, de verdad, dado los desafíos. ¿Por qué? Porque entiende la parte de los jóvenes. Otra cosa, dentro de las congregaciones, es un hombre que ha visitado el mundo, que entiende el mundo. Y otra cosa, necesitamos un papa que venga desde el papa de la alegría, ¿no? Un papa más conectado con la gente, con el carisma, con la formación. Ya hace sentido todo lo que acabas de mencionar acerca del ex rector mayor de los salesianos, por cierto, español. Entonces, a mí se me hace, bueno, podemos especular muchísimo, ¿no? Desde un africano, un latinoamericano, a mí, y va a sonar muy fuerte, estamos a días de descubrir esto, pero también me queda algo muy claro, son decisiones que vienen de arriba. Lo dejamos asentado. O sea,
Venga, Paco, adelante. Sería un regalo hermosísimo que la propia iglesia eligiera a un salesiano como cabeza de la próxima, del próximo pontificado. Sería un regalo hermosísimo porque el compromiso con los jóvenes sería inmediato. Por los jóvenes y por las mujeres, porque recordemos que los salesianos vienen, para quienes no conocen a los salesianos vienen de San Juan Bosco, y San Juan Bosco tuvo un sueño hermosísimo en donde sueña a María Auxiliadora, hace un templo para ella y una imagen hermosísima, y entonces le está también dando un papel muy importante a la mujer, y el hecho de que ¿Se nos frizó un poquito Paco o nada más fue a mí? No, sí. Se nos frizó Paco Granillo. Mientras retoma Paco Granillo, leo un mensaje de María Concepción Patlán Reina, donde dice: siempre solidario en la justicia, habla de Francisco, y con los más vulnerables, siempre preocupado por los más pobres, por la dignidad humana, motivando a la juventud, sabio al hablar. Yo me quedo con esto. Un día escuché, dicho por el Papa Francisco: no temas al tiempo, nadie es eterno, no temas al dolor, te hacen más fuerte, no temas al llanto, te limpia el alma, no temas equivocarte, te harás más sabio, no temas a los retos, te harán más ágil, y no temas a la soledad, Dios está contigo siempre. Que en paz descanse el Papa Francisco. De verdad, en este programa, y te agradezco mucho, mi querido maestro y amigo, que hayas aceptado la invitación para hacerte presente esta mañanita. Y bueno, a ver si mi querido Paco Granillo ya deja de estar frisado. Adelante, Paco, continuamos contigo. es correcto. Yo lo que decía es que sería un gran regalo para la humanidad que el próximo pontífice tenga un origen salesiano, porque los jóvenes estarían directamente tomados en cuenta, y que es tan importante en esta época llegar al corazón de los jóvenes, llegar a esos puntos más intrínsecos de su espiritualidad para que no se pierda. Sería un regalo maravilloso para quienes formamos parte de la familia salesiana, que un pontífice con el amor de San Juan Bosco, que es quien ha fundado a los salesianos para el mundo entero, llegara a ser papa. Los caminos ahí están, solo Dios sabe quién continuará, y como tú decías, Alejandro, puede venir de Sudáfrica, puede venir otra vez de Latinoamérica, pero qué bonito sería que nos regalaran un sacerdote, un papa salesiano, para tomar en cuenta esa juventud que yo desafortunadamente no veo yendo, caminando hacia la iglesia, yendo, caminando hacia una misión, ¿sí? Yendo, caminando a juntar ropa para llevarlo a los más necesitados. Lo vi en muchas décadas anteriores, actualmente no lo estoy viendo, y creo que es el momento de que alguien llegue con ese espíritu joven, con ese espíritu juvenil, a inyectar ese amor por Cristo, que es el mismo amor que le debemos de tener a nuestro prójimo. Eso es lo que yo creo hasta ahorita. Pues bueno, todo eso está por verse. Ojalá que el Colegio Cardenalicio interprete de manera correcta el signo de los tiempos y logre ver en la esperanza
de la iglesia, y hablamos de la iglesia católica, a los jóvenes. Hay un hombre que visitó todos los continentes y que tuvo contacto con todos los jóvenes del mundo, y es el ex rector mayor. Insisto, no me parece nada descabellado, nada, nada. Me parece muy papable, pero al final, bueno, son decisiones que además de estar en el colegio cardenalicio, vienen de arriba. Lo cierto es que el día de hoy decidimos hacer un homenaje a un gran pontífice, y un pontífice que deja un gran legado. Y no, mi querido Arturo, no era una familia pequeña. Estaba ahí María Elena Bergoglio, Óscar Adrián Bergoglio, Marta Regina Bergoglio, Alberto Bergoglio, 5 hermanos, eran 5. Sí, yo me refería ya en su momento de ser papa. Ah, ok. Digo, porque sí, manda saludos a Adriana Sánchez Guerra, un gran papa. Ya empiezan a hablarse, y dirías, mi querido Juan Arturo, de los 5 que son, bueno, que van a asistir de los 5 cardenales mexicanos que podrían asistir al cónclave, solamente 2, y hay uno que suena mucho, tampoco quiero pasarlo por alto, es Carlos Aguilar Retes y Francisco Robles Ortega. Estos son los 2 cardenales mexicanos que figuran en la lista para suplir al Papa Francisco, de los 5 de los cuales se hablaban, ¿no? Va a haber gran expectativa en estos días, que por cierto se cambió no hace muchos meses la manera en cómo se van a hacer las exequias del Papa, desde cómo lo van a poner en un ataúd de madera, cómo van a simplificar, cómo van a terrenalizar esta ceremonia luctuosa. Y pues bueno, vamos a las conclusiones, mi querido Juan Arturo Ojeda. Adelante. Muchas gracias. Hubo un hecho de algún sacerdote que muy humilde, siempre portaba su sotana negra, pero ya bastante roída y bastante descolorida por el uso, ¿sí? Y una vez se juntó con mucha gente que lo señalaba y le decía que la iglesia tenía una serie de pecados y de cosas que podrían avergonzar a la iglesia. Y al sacerdote lo señalaban como uno de los participantes o causantes de toda esta miseria dentro de la iglesia. Y este sacerdote dijo: entiendo que es muy fácil señalar desde fuera los pecados ajenos, pero cuando estos pecados los asumes como propios, entonces ya no te conviertes en un francotirador, sino como un protagonista de la maldad del mundo. Y entonces él decía: acepto que yo pueda ser causa de maldad en este mundo, pero a pesar de todo yo amo a mi iglesia, porque aunque como la definió Juan Pablo II, que también se me hace heroica esa definición de la iglesia católica, cuando Juan Pablo II, que nuestra iglesia era sancta et meretriz, es decir, es santa y prostituta. Es santa porque proviene de Dios y es prostituta porque participamos los seres humanos con todas nuestras miserias. Y entonces este sacerdote dice: a pesar de que mi iglesia pueda ser, estar desencajada de la realidad de los demás hermanos, la amo yo, ¿sí? La amo porque es mi iglesia y es mi madre. Y así como amamos a nuestra madre, pues así amo yo a mi iglesia. Y la amo así como mi sotana, que aunque está desgastada y roída por el tiempo, con todas sus deficiencias, es mi madre. Entonces, convertirse en francotirador y señalar a la iglesia desde fuera, pues aquí nos tardaríamos una semana o meses señalando los pecados eternos de la iglesia, ¿sí? Pero yo le quiero dar la otra parte de la moneda y decir: también es santa, porque viene desde el corazón de Dios, y eso pues es infinitamente superior a las obras de cualquier ser humano.
yo concluyo que esta iglesia seguirá, y a lo mejor como lo vaticinó Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, puede hacer que la iglesia al paso de los tiempos quede reducido igualmente a las catacumbas como inició el cristianismo, y puede hacer que los cristianos sean solamente un puñado de seres comprometidos con el mensaje de Jesús. Pero esos pocos que estén metidos nuevamente en las catacumbas vivirán con toda la pasión el mensaje de Jesús, que este es eterno. ¿Sí? Yo creo que este es para mí la conclusión más hermosa y el mensaje que puede quedar en las manos del próximo papable. Sí, agradezco el espacio, Paco, un gusto volverte a saludar. Alex, pues agradezco este espacio igualmente. Un segundo antes de despedirnos, porque le voy a dar la palabra a mi querido Paco para conclusiones. Dice Arturo González Victoria, gracias, un placer escucharlos, pero, dice, creo que el nuevo Papa viene de un país lontano, del África profundo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bueno, pues, como decimos, esta elección viene de arriba, no está descabellado, insisto, tiene que haber una lectura, volver a la ortodoxia y asfixiar a la iglesia es adelantar a la iglesia de las catacumbas, de verdad. Yo creo que se le puede dar un poquito de respiro a la iglesia, y como lo dijo Paco, me quedo con eso, no estoy descabellado, mi querido Arturo González, querido amigo y hermano, qué gusto saludarte. El hecho de que, qué curioso, cuántos años y décadas la iglesia mandó misioneros a África, y África hoy en día, en números, representa un peso poderosísimo dentro de la iglesia. Revitalizar la iglesia a través de África no resulta nada descabellado, sobre todo hablando de los vulnerables y de un peso fuerte. Otra cosa con lo que dijo Paco Granillo, hablar de un papa, hablar de darle protagonismo a los jóvenes en una iglesia en donde ya no se aparecen, en donde ya no están, en donde no figuran, en donde parece que la iglesia se ha vuelto vieja, y diría mi querido Juan Arturo Ojeda, es la iglesia que tenemos, es la iglesia que queremos, es la iglesia, es la realidad de la iglesia, pero no descartamos al ex rector mayor de los salesianos como un papable. Pues ya suenan estos dos mexicanos como papables, y sigo leyendo mensajes. Dicen, Enrique Monroy, gracias por el toque salesiano que le dieron. Me recordaron aquellos viejos tiempos. Saludos, estimado maestro y amigo Juan Arturo Ojeda. Yo también, si tú supieras, Paco, cuánto quiero y admiro a Paco Ojeda, a mi querido, Juan Arturo Ojeda, no tienes, bueno, es que es una admiración como maestro, y tuve la dicha de tenerlo en una casa de formación, sé de su congruencia, porque ahí está la clave, de su capacidad intelectual, y fue uno de los maestros que más admiré. Y ahora también que tengo la dicha de hacer este programa con uno de los periodistas, ahora me voy a referir a Paco Granillo, uno de los periodistas más admirados por mí. Para mí es un lujo, querido Paco Granillo, insisto, se me pone la piel chinita, verte durante tantas décadas en televisión y de pronto decir, ¡ay, estoy haciendo programa con Paco Granillo! Qué dicha, qué fortuna me da la vida de que sumes en este proyecto. Hay mucha gente que te está siguiendo y te conoce de toda la vida, Paco, y eres un líder y un referente, y de verdad ha sido un lujo tenerte, y sé que vienes con una conclusión de gran peso para este programa, así es que la palabra es toda tuya, mi querido Paco Granillo. Muchas gracias. Mi conclusión es que esta herencia, este mensaje que nos deja el Papa Francisco de regresar a la familia, de guardar ese nicho tan hermoso y tan importante de la familia, de darle esa importancia al papel de la mujer,
que como tú bien lo has señalado, en sus filas hay una mujer importante. ¿Cuántas madres Teresas de Calcuta hay por ahí? Hay que volverles a dar la voz, el espacio a todas esas madres Teresas de Calcuta que hay. Hay que abrir esas posibilidades. Y lo que nos enseñó el día de ayer, de morir en la raya, ayer casi en el lecho de su muerte, nos da la bendición, como dices, Juan Arturo, a toda la urbe, a todo el universo, a todos quienes tuvimos la oportunidad de escucharlo. Morir en la raya sobre nuestros objetivos, cualquiera que sea, estar hasta el final, no caer y no bajar nunca la guardia. Él nos lo enseñó el día de hoy con su partida. A unos minutos, a unas horas ya de despedirse de este mundo terrenal, tener esa fuerza para seguir dando su mensaje. Me quedo con esa parte y la importancia de darle el valor a la familia, porque es donde parte todo. Es a partir de la familia de donde parte todo. Si hablamos de la delincuencia, tristemente no hubo alguien atrás de esos delincuentes que les enseñó que eso no estaba bien, que por más beneficios económicos, que no son beneficios, son maleficios económicos que obtienen, por más lujos que puedan adquirir de forma mala vida, al final van a terminar muy mal. Y la familia, la auténtica familia, la que está mostrando valores, la que está enseñando con el ejemplo, esa familia que nos recuerda el Papa Francisco y que nos dice el núcleo familiar es lo más importante, es a donde hay que regresar. Es en donde debemos de formar nuevos líderes juveniles, desde ahorita, desde los niños jóvenes, los ya no tan jóvenes, y regresar a ese espíritu católico. Si ven mis redes sociales, traté precisamente de decir, soy católico, respeto absolutamente todas las religiones y todo el tipo de fe que hay en el mundo, pero yo estoy enamorado de mi fe católica, yo estoy enamorado de los conceptos que nos enseñan y creo que esa es la línea por la que debemos de continuar. Y qué mejor amor le podemos demostrar al Papa Francisco que cumpliendo lo que nos ha dicho, respetando precisamente la familia y de ahí al resto de la sociedad, que es la base, la familia. Yo creo que ese es el legado que debemos de continuar, la inclusión, que el tema nos daría para kilómetros y kilómetros de distancia para poder charlar de esto, pero por lo pronto yo creo que volteemos los ojos a nuestra familia, veamos con quién estamos conformados y regresemos a ese punto tan importante para poder continuar con esta fe católica. Querido Paco, déjame saludar a tu mami, Sara Mezcua, nos está viendo y nos manda saludos, dice que es un excelente programa. Lau Pasita dice muchas gracias, saludos a Juan Arturo Ojeda, es que de verdad un agasajo tener estos dos hombres aquí en este programa. Me quiero despedir con algunas palabras del Papa Francisco. Muy humano, muy conectado, decía, no hay familia perfecta, no tenemos padres perfectos, no somos perfectos, no nos casamos con una persona perfecta ni tenemos hijos perfectos.
tenemos quejas de los demás. Decepcionamos unos a otros. Por eso, no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio del perdón. El perdón es vital para nuestra salud emocional y la supervivencia espiritual. Sin perdón, la familia se convierte en una arena de conflictos y un reducto de penas. Sin perdón, la familia se enferma. El perdón es la asepsia del alma, la drena, la limpieza de la mente y la alforria del corazón. Quien no perdona no tiene paz en el alma ni comunión con Dios. La pena es un veneno que intoxica y mata. Guardar el dolor en el corazón es un gesto autodestructivo. Es autofagia. El que no perdona se enferma física y emocional y espiritualmente. Y es por eso que la familia necesita ser un lugar de vida y no de muerte, un territorio de cura y no de enfermedad, un escenario de perdón y no de culpa. El perdón trae alegría donde la pena produjo tristezas, que en la que el dolor causó la enfermedad. De verdad, maravillosa esta reflexión que tiene que ver con la familia. Y antes de despedir el programa, hizo una reflexión el Papa Francisco acerca de la muerte. Y respetamos todas las religiones, todos los credos. Hoy, la familia católica a nivel mundial está de luto. Quienes practicamos el catolicismo, pues hemos perdido a nuestro líder, ¿no? El Papa Francisco decía, el Señor nos dice que estemos preparados para el encuentro. La muerte es un encuentro. Es Él que viene a encontrarnos. Es Él el que viene a tomarnos de la mano y el que viene a llevarnos con Él. Así es que, pues el Papa Francisco el día de hoy fue al encuentro de Él y Él vino a tomar su mano para continuar el viaje. Hacemos nuestros votos desde aquí y nuestros mejores deseos para que la iglesia, el Colegio Cardenalicio y el gran jefe hagan lo suyo para que el destino próximo de la iglesia tenga un gran líder y un hombre que le dé oxígeno, que le dé vida a la iglesia. Sandra Laura García Gallardo, excelente programa. Gracias, de verdad, me ha dado mucho gusto tener la audiencia que tenemos en este programa y de verdad creo que este fue un enfoque muy diferente porque nada me hubiera costado, de verdad, pues no lo sabemos, haber incluido un par bueno, es que todos son expertos, ¿no? En lo que hacen, pero de sacerdotes o de, no es, fuimos un par de seglares quienes sacamos este programa el día de hoy con mucho corazón y con muchísima fe en lo que viene. Mi querido Juan Arturo, que tengas una espléndida semana, felices Pascuas. De verdad, un honor tenerte el día de esta tarde. Muchas gracias, Alejandro. Y para Francisco, yo creo que el destino final de las almas buenas solamente es la felicidad eterna. Entonces, pues que Dios lo tenga ya para siempre en el premio de los justos. Así es. Mi querido Paco Granillo, como siempre, un gran comunicador de nuestro país, un ser humano maravilloso, y a los dos, personas que quiero y con quien la vida me ha dado la fortuna de tener un contacto y de no perderlos en mi vida y de tenerlos siempre cerca a ambos. Entonces, mi querido Paco, yo sé que todavía puedes rematarle y ponerle la cerecita a este programa.
de donde venga el próximo pontificado, ahorita es un momento importante lo que se viene, pero hay que dar nuestro espacio de luto, despedir bien a Francisco, al Papa Francisco, despedirlo bien, pero también hacer oración. Para quienes profesamos la fe católica, creo que es un momento de hacer oración para que la persona que vaya a llegar sea bien elegida, que la persona que vaya a llegar sepa tocar los corazones de todos, de chicos, grandes, adultos. Así es que es momento también, no solamente de estar viendo las noticias y seguir paso a paso, sino hacerlo, pero con el corazón en la mano, haciendo oración para que, como tú bien lo dices, el próximo Papa sea un auténtico líder que nos regrese a muchos por el camino indicado. Esa es mi conclusión. Agradezco mucho la invitación, Alex. Yo también te admiro profundamente. Sigo tus pasos. Juan Arturo, también qué gusto reencontrarnos a través de este medio. Lo que decía, las distancias existen, pero la era digital nos une. Ojalá que la era digital también nos una en el próximo pontificado. Imagínense el Habemus Papa, Cardinale Ángel Fernández Artime. Quedaría, imagínense nada más. Sería un gran gozo, pero insisto, viene de arriba, pero no descartamos, chonguitos, y hacemos las mejores vibras. Querido Juan Arturo, mi querido Paco, gracias, hasta la próxima. Un placer haber estado con ustedes. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta la próxima.